estuvo en la mañana un poco fresco, medio que quiso llover, en la tarde salió el sol, así de loco, ¿eh? Sí, bueno, esta época allá en Santa Cruz es lluvia, sol, sí. Sí, llovió fuertísimo, eso de las 9 de la mañana, más o menos, y en la tarde el solazo que pelaba, así. Sí. Oye, ¿cómo está el tema del COVID allá en Santa Cruz? ¿Se ha mejorado el tema? ¿Ha habido unos rebrotes o está todo bien? A ver, estamos a viernes, hasta el martes habían 66 en el día. Después el miércoles subió a 144 y el jueves a 166 por día. Entonces, si hoy día sigue la tendencia subiendo, entonces es que ya está queriendo haber un segundo rebrote. Porque ya la tendencia está subiendo otra vez, porque no pasaba de 100. Y ahora ya 2 días que pasó de 100, entonces ya está otra vez queriendo subir, así que hay que tener cuidado. Desde el lunes van a restringir otra vez el horario, porque estábamos desde las 12 de la noche hasta las 5 restringido, pero ahora va a ser desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana que no se puede transitar. Es a cuidarse, ¿no? Sí, no, hay que cuidarse, pero es que se sabía que se venía el rebrote, digamos, en esta época. Sí, la fiesta de fin de año, los juntes de los colegas. Claro. Y además que cuando abrieron, como que todo el mundo también se volvió un poquito loco debido al encierro en que habíamos estado. Entonces, ha sido fuerte el tema del rebrote. ¿Y Chile cómo están? Acá también pues se volvió a cerrar, se volvieron a restringir. Yo estoy en Viña del Mar, pero en Santiago se volvió, acá hay como fases, las ciudades tienen fases, por ejemplo, ahora están en fase, antes estaban en fase 3 en Santiago y ahora volvieron a la fase 2, y la fase 2 significa que tú no puedes entrar a la ciudad, no puedes salir de la ciudad, los fines de semana hay, digamos, cuarentena total, no se puede movilizar nadie. Durante la semana la gente se puede movilizar, pero ya llega el fin de semana y también hay toque de queda. Sí. Pero también hay ciudades que como que ya avanzan de la fase 2 a la fase 3, pero después vuelven a la fase 1, que es cuarentena total. Entonces, y ahora se volvieron a restringir digamos, el tema de la movilidad precisamente porque el rebrote se vino fuerte. Por lo menos acá en la región, justo ayer un amigo que está hospitalizado, que está entubado y todo, la hermana de él me comentaba que están todos los hospitales de la región colapsados, o sea, no hay cómo atender más gente. Y es muy probable que lleguemos a eso, ¿no? Si la gente no se sigue cuidando. Sí. Bien. Comenzaremos entonces, voy a pasar lista, ya les recuerdo que la lista también equivale a un porcentaje de la nota, así que es muy importante que estemos todos a la hora, que contestemos la lista, ¿ya? Álvaro Solís, Álvaro, no lo veo. ¿Ya? Anagua Rodríguez, Anagua Rodríguez. Presente, licenciada. Luz. Presente. Sí. Voy a poner aquí Luz mejor, ubico mejor así. Sí, por favor, gracias. ¿Ya? Carla Zafira. No te bratos, ¿no? Carla. ¿No está? Marco Castillo. Marco. Presente acá, estoy. Veo conectado, eso sí. Estoy ahorita en la movilidad. ¿Tienes aliento? Ya. Melissa Fini. Melissa, ¿está por ahí? Presente. Melissa. Hola, presente. Ok. Perdón, mi señal está baja, perdón. Ok. Daniela Poma. Buenas noches, Lisa, en presente. Hola, Dani, buenas noches. Claudia Quiroga. Claudia, no la veo. Licenciada, presente. Ahí estás. Liz Quitón. Liz. No la veo.
Andrea Suárez. Presente. Ahí te veo, Andrea. Ya. Janet Taguada. Janet Taguada. Está. Jacqueline Valdivia. Jacqueline se está conectando. Paola Villegas. Sí, profe. Paola, ahí estás, ya te veo. Y José García. José, listo. Ya, estimados, entonces les voy a pedir ahora que, digamos, cierren sus micrófonos, ¿ya? Y que después cuando yo pare de compartir, porque vamos a tener una breve reseña, pero, perdón, antes de que cierren los micrófonos, quiero que veamos un poquito una reseña de lo que vimos en la clase anterior, ¿ya? Claudia Quiroga, Claudia, ¿puedes dar algunos tips de lo que vimos en la clase anterior? Sí, licenciada, hemos hablado sobre el desarrollo histórico de la gestión de recursos humanos. Hemos hablado sobre Taylor, sus principales fundamentos. Hemos hablado sobre el Fordismo, ¿no? Las cosas que han implementado o que han ayudado, ¿no? Aumento de la división. Profundizar y establecer horarios, eso más que todo, ¿no? Resalto. Hemos hablado también sobre Elton Mayon, las principales características. Eso, licenciado. Ya. Y nos faltó uno, ¿cuál sería? Luz. Ulrich, licenciada. La teoría de Ulrich. Exacto, de la teoría informática, ¿no es cierto? Del último periodo, que lo vamos a volver a repasar a Ulrich porque él plantea el tema esto de los 4 roles estratégicos de recursos humanos, que es un tema que se toma, digamos, de manera recurrente. Ya así que lo vamos a volver a retomar. Entonces, lo que vimos en la clase anterior fue prioritariamente introducirnos en el ámbito de recursos humanos a partir de un tema histórico y de ver que, uno, el tema de recursos humanos es un tema científico, o sea, se ha estudiado de manera científica a partir de metodología tanto cualitativa como cuantitativa. Ya algunas cosas, algunas conclusiones de las que se han sacado de esta investigación tienen que ver específicamente, digamos, con eso, ya con este análisis, tanto cualitativo como cuantitativo, en ir viendo, digamos, algunos elementos que han sido, digamos, interesantes o importantes o han aportado, ¿ya? Recordemos que el tema de Mayo, ¿ya? O el efecto Hanoi, entrega una serie de elementos que son sumamente interesantes. Nos habla de estos grupos, por ejemplo, informales que están dentro de la empresa, que no necesariamente, digamos, pertenecen a una estructura fija, pero que generan, son muy importantes porque generan presión. Nos habla también Mayo de esta idea de que en el fondo cuando los empleados se sienten, digamos, atendidos, por así decirlo, en lo que ellos hacen o en lo que ellos trabajan, también hacen mucho mejor su trabajo, ¿ya? Nos habla Mayo también de que no todo tiene que ver con esta idea de trabajo-remuneración, que existen otras, digamos, elementos que para las personas son sumamente importantes, y a partir de ahí metimos el tema de la teoría de Maslow y la pirámide de la autorrealización, ¿no es cierto? O sea, existen necesidades primarias, necesidades secundarias, pero que además existen estas necesidades de autorrealización que tienen todas las personas. Y todos estos elementos han sido corroborados, digamos, con estudios, o sea, no tiene que ver con que a un tipo se le ocurrió decir todo esto, sino que han sido corroborados con estudios científicos de tipo estadístico y de tipo tanto cualitativo como cuantitativo. Ya son investigaciones que se han ido haciendo a lo largo de la historia del tema de recursos humanos. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver hoy día entonces, más o menos, lo que queremos trabajar, que tiene que ver con, yo diría que 3 elementos básicos, ¿ya? O por 3 temáticas importantes. Por eso el título es la construcción del rol de estrategia humana, digamos, y en el fondo lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con
el concepto de estrategia, que entendemos por una estrategia de recursos humanos y que entendemos por una estrategia organizacional, ¿ya? Y analizar estos dos grupos que son sumamente importantes, que son estos de stakeholders, que son estos grupos que siempre ejercen presión dentro de una empresa o dentro de una organización, y por otro lado el tema de estos grupos informales que también son muy fuertes dentro de una organización. Entonces tenemos que siempre que estar, si estamos a cargo de esta organización de recursos humanos, si estamos a cargo de generar, digamos, estrategias en este ámbito, no se nos puede escapar ninguno de estos grupos, ¿ya? Tenemos que siempre tomarlos en cuenta. Entonces, ¿qué es una estrategia? La palabra estrategia viene de estrategia, que significa en griego, digamos, ejército, estrato, que aquí en conducción. Entonces, por lo tanto, es el arte de dirigir una operación militar de manera efectiva, ¿ya? Y por lo tanto, desde esa perspectiva, es un concepto que, como sinónimo, en alguna medida podríamos decir que tiene que ver un poco con la rivalidad o la competencia, ¿ya? Si nosotros decimos que es un concepto que viene desde el mundo digamos, militar, por así decirlo, la estrategia, tenemos que pensar que cuando un coronel hace una estrategia, ¿ya? O cuando un general hace una estrategia, lo que a este coronel o general le interesa es, obviamente, ganar la batalla y por ende también ganar la guerra. Ya no hay ningún coronel o general que diga, uy, me encantó participar, ya ha sido un agrado, he aprendido mucho de esta guerra, ¿no? Sino que en general, digamos, la estrategia involucra, o sea, yo armo una estrategia para ganar el combate. Ya por eso que en el mundo digamos, de la empresarial, una estrategia empresarial tiene que ver con eso, con efectivamente lograr alcanzar de manera eficiente, efectiva y eficaz ya las metas propuestas, digamos, ya, y la operativa de negocio propuesta. ¿Ya? Entonces, la primera característica que tiene este concepto es que en el fondo tiene fuertemente puesto en ello el concepto de rivalidad y también de competencia, ¿ya? Y que si yo lo hago para alcanzar un objetivo, no para participar, ¿se entiende? No, sino que efectivamente para lograr alcanzar el objetivo planteado. Entonces, yo les pongo acá el ejemplo de la batalla de Ternopil porque me parece que es muy significativo poder entender el concepto de estrategia, ¿ya? El rey venía, que era el rey espartano, se sitúa, digamos, en un acantilado, porque vienen los persas, ya que tienen que invadir con el ejército de Jerjes y de su hijo Darío. Son cientos de miles, ¿ya? Y el ejército de los espartanos, de los griegos, es tremendamente reducido, se le dice el ejército de los 300, ya son 300 soldados que se sitúan en un lugar estratégico para impedir que el ejército espartano llegue. Lo que ellos tienen que hacer es esperar netamente, digamos, que los griegos, el resto de los griegos, los atenienses, etcétera, lleguen por mar y ataquen por el mar a los persas que están en tierra. Pero para eso tienen que detenerlos en este acantilado, que no, impedirles como el avance, ¿ya? En un momento, digamos, los espartanos saben que van a morir en esta guerra, ya saben que están totalmente superados en términos de numéricos, pero así y todo, ellos generan, digamos, grandes bajas dentro del ejército persa y detienen durante varios días o un tiempo prolongado al ejército persa, esperando que lleguen, digamos, los otros. Entonces, en el fondo, esa es una estrategia. Ya, la idea es que ellos saben que van a perecer en esto, pero su estrategia era detener el máximo de tiempo posible, digamos, a los persas para poder, digamos, ganar la guerra. Por eso que el concepto de estrategia ya tiene un rol fundamental dentro de los recursos humanos. Entonces, porque de su rol no solamente seguía este concepto de rivalidad o de competencia, ¿ya? Sino que además se entiende por estrategia esta guía para lograr un máximo de efectividad en la administración. O sea, en el fondo, cuando nosotros queremos trabajar en el ámbito de recursos humanos, tenemos que lograr efectividad, lograr eficiencia, lograr alcanzar las metas. Entonces, bajo ese concepto,
nosotros tenemos que entender este concepto de estrategia, ¿ya? Y es objeto de muchas definiciones. Se puede entender como un conjunto de relaciones entre el medio ambiente interno y externo de la empresa. Se puede entender también como un conjunto de objetivos y de políticas para lograr, obviamente, objetivos mucho más amplios. Se puede entender también como la dialéctica de la empresa en su entorno. Vale decir, cuando hablamos de dialéctica, hablamos de este concepto, digamos, que se influye, o sea, la empresa influye en su entorno tanto como el entorno influye en la empresa. Entonces, hay una retroalimentación simultánea de ambos conceptos, ¿ya? Se puede entender también como una declaración de la forma en que los objetivos serán alcanzados, obviamente, pero bajo esta lógica, subordinándose estos mismos objetivos en la medida que ayuden a alcanzar el logro final. O sea, cada vez que nosotros vamos alcanzando pequeñas metas, pequeños objetivos específicos, vamos también dando un paso más para los objetivos estratégicos. Y obviamente la mejor forma de insertar la organización a su entorno es teniendo o cumpliendo un rol estratégico. Si no cumplimos ese rol estratégico es muy difícil poder insertar una empresa. Y obviamente, como en todas las cosas, existe una diversidad de definiciones, ¿ya? Frente a cuál debiese ser el rol estratégico, ¿ya?, de recursos humanos dentro de una empresa, ¿ya? Entonces dice que en algunos, por ejemplo, Alfred dice que es la determinación conjunta de objetivos de la empresa y de las líneas de acción para alcanzarlos. O sea, en el fondo es determinar una serie de objetivos y determinar qué lineamientos nosotros vamos a implementar ya para alcanzar. O un poco este concepto de dialéctico entre, digamos, la empresa y su entorno, que es otra definición que se ocupa bastante. O bien se le suele entender también como un análisis y acción, o sea, que tanto el análisis como la acción están integrados en la dirección estratégica. O sea, cuando yo hago estos análisis sobre la realidad del entorno, lo que yo estoy haciendo en alguna medida también es determinar qué acciones yo voy a tomar sobre el entorno. Y eso tiene que ver con una dirección estratégica, ¿ya? Entonces, cuando nosotros planteamos netamente el tema de la estrategia, en el fondo nos está diciendo hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos, ¿ya? Y en ese concepto de hacia dónde vamos, volvemos a tomar dos conceptos fundamentales que hemos repetido: el tema de la misión y el tema de la visión, ¿ya? La misión a largo plazo, la visión a largo plazo, la misión es estratégica porque es lo que yo estoy haciendo, lo que quiero hacer de aquí a un año más, a 6 meses más. Entonces, bajo esa lógica, ya si la misión es lo que yo estoy haciendo ahora, o lo que pretendo hacer de aquí a 5 o 6 meses más o un año, hay una planeación a largo plazo, pero también hay una planeación táctica, ¿ya? Por eso, según Morrissey, el término estrategia suele utilizarse también para describir cómo lograr algo y dónde se dirige una empresa hacia el futuro, ¿ya? ¿Cómo vamos a llegar ahí? ¿Ya? ¿Cómo vamos a alcanzar, digamos, esos objetivos? Y en el fondo es la dirección en la que una empresa necesita avanzar para cumplir con su misión, ¿ya? Nosotros tenemos una misión puesta que en el fondo, lo vuelvo a insistir, nosotros corregimos esa misión cada un año, cada 2 años, y bajo esa misión es que nosotros nos instauramos un plazo, ¿ya? Y hacemos planes, ya sea de aquí a un año, o hacemos planes de aquí a un mes, 2 meses, 3 meses. Cada uno de esos planes tiene que ver con una consecución estratégica para alcanzar un objetivo mayor, ¿ya? 5 atributos de la planeación estratégica, ¿ya? Se ocupa de las cuestiones fundamentales. O sea, la planeación estratégica le interesa lograr, por ejemplo, que la empresa se posicione dentro del mercado. Le interesa lograr que la empresa sea reconocida como una marca determinante. Le interesa lograr generar, digamos, innovación. O sea, se preocupa de las cuestiones fundamentales de una institución. Ofrece un marco de referencia para una planeación más detallada y para las decisiones ordinarias. O sea, en base a esta planeación general es que nosotros vamos a tomar
las decisiones particulares, ¿ya? Por ejemplo, en términos de personal, qué tipo de personal vamos a requerir, qué tipo de innovación, qué tipo de presupuesto tenemos para generar innovación, por ejemplo, con cuánto contamos. Supone un marco temporal más largo, porque la planeación estratégica es la planeación que yo hago para alcanzar mi misión. Por lo tanto, yo, en base a esa planeación del alcance de mi misión, generalmente eso es un proceso de 1 año, 2 años máximo, pero no de 30 o 40 años, ¿se entiende? O sea, es una planeación, sí, más larga, pero no con una fecha, digamos, me refiero que es una planeación más larga, pero con una fecha corta, ¿ya? Ayuda a orientar las energías y recursos de la organización hacia actividades de alta prioridad. O sea, cuando yo tengo una estrategia, una planeación estratégica, lo que hago es optimizar los recursos para las actividades que son prioritarias y de suma importancia para alcanzar este objetivo estratégico, ¿ya? Y se supone que es una actividad de alto nivel porque la alta gerencia está involucrada también dentro de esta planeación estratégica. Es más, se supone que ellos tienen que elaborarla y luego socializarla entre todo el personal. Entonces, las estrategias son programas generales de acción, ¿ya? Son programas generales de acción que llevan consigo compromisos de énfasis y de recursos para poner en práctica una misión básica, ¿ya? O sea, son patrones objetivos los cuales nos permiten, digamos, de alguna manera alcanzar estos propósitos de tipo general. Y por lo tanto siempre hay una dirección unificada en el ámbito de la planeación, ¿ya? Todos sabemos cuál es la misión, todos sabemos cómo vamos a alcanzar esta misión, todos sabemos cómo vamos a optimizar los recursos, qué vamos a priorizar, etcétera, etcétera. Por eso que dice que es prioritario. ¿Qué coinciden todas las teorías que hablan de planeación estratégica? Primero, todas coinciden en que existe una dinámica que debe tener la empresa con su entorno. O sea, no existen empresas que sean, digamos, abdusivas, vale decir que hayan venido desde no sé, los cielos, desde el mundo extraterrestre. Toda empresa siempre tiene que estar, digamos, inserta dentro de su entorno y tiene que además conocer su entorno. Ya no es una empresa que esté aislada o que no sepa qué está pasando alrededor suyo, ¿ya? Y por otra parte, todas estas teorías ya coinciden en que la gestión estratégica es el arte de generar objetivos, programas y políticas y la forma de forzarlos como una vía para cumplir la misión de la empresa, ¿ya? O sea, yo voy a establecer objetivos, voy a desarrollar un programa, voy a establecer ciertas políticas empresariales y todo eso que voy a establecer tiene un único fin y es alcanzar la misión de la empresa, ¿ya? Entonces, dos cosas, estoy con mi entorno, conozco, digamos, las falencias, conozco las oportunidades que el entorno me puede dar y a partir de eso establezco una gestión estratégica que me permita, digamos, desarrollar la misión que yo tengo a partir de programas, planeaciones, políticas, objetivos, etc. ¿Ya? La gestión estratégica de recursos humanos puede concebirse entonces como el paraguas que nos va a cubrir, vale decir, es el toldo que nos va a abrigar, es el techo que vamos a tener, ¿ya? Y ese paraguas, debajo de ese paraguas están todas las prácticas de recursos humanos que nosotros vamos a desarrollar, está la política de recursos humanos que vamos a instaurar, y está la filosofía organizacional. ¿Dónde encontramos la filosofía organizacional? Efectivamente en la visión de empresa. Es ahí donde nosotros tenemos que ir a mirar para ver qué valores nos mueven, qué virtudes como empresa tenemos, cuál es nuestro rol social empresarial, ¿ya? Vamos a aplicar una política como empresa de buen vecino, ¿no? Nos interesa ya ayudar a la comunidad o no. O sea, esa filosofía organizacional siempre la tenemos que encontrar en la visión de la organización, ¿ya? Y ojo, la visión de la organización siempre es además elaborada, digamos, por sus fundadores, ¿ya? Mientras que la misión de la organización siempre es elaborada, digamos, por
la gerencia y por, digamos, los colaboradores más cercanos de la organización. Esa es como la diferencia, ¿ya? La visión siempre está hecha por los fundadores de la organización, ¿ya? Mientras que la misión siempre está desarrollada y concebida por el proyecto. Dificultades para el desarrollo y la gestión estratégica. Hay varias dificultades. Una de esas dificultades es que, por lo general, el 60% del valor organizacional se encuentra en elementos que son intangibles. Lo que tanto conversamos, el capital intelectual, los activos intangibles, el conocimiento. Ejemplo, valor imagen, ¿ya? Valor marca, el nombre. No es lo mismo la Coca-Cola, o sea, la bebida XX que la Coca-Cola, ya que la Coca-Cola ya, digamos, una marca por sí misma, ¿ya? La publicidad que hace la Coca-Cola ya no tiene que ver con una publicidad en términos de posicionar una marca. La marca ya está posicionada en el mercado, ¿ya? Es un concepto, si ustedes se fijan. Coca-Cola nosotros la vemos cuando hay mundiales de fútbol, vemos la marca Coca-Cola. O sea, está dentro de la cultura social. O Navidad, vemos a la Coca-Cola dentro de nuestra familia. Es parte de nuestra familia. O sea, si ustedes se fijan, hay un valor de la marca que ya está instaurado, ¿ya? Por eso que hoy en día es tan importante, por ejemplo, lo que se hace con las marcas en términos de la marca país. La marca Perú, por ejemplo, todos conocemos la marca Perú, y que en algún momento en Bolivia también se trabajó fuertemente con la marca Bolivia, ya que obviamente debiese estar, por ejemplo, en aquellos productos que Bolivia tiene, que son ciertos productos que solo se dan en Bolivia, el cingaño, por ejemplo, el cacao boliviano, que ha sido elegido 3 veces de manera consecutiva como el mejor cacao a nivel mundial. O sea, en ese tipo de productos se debiese trabajar una marca país, ¿ya? Así como Perú trabaja su famosa marca Perú, en donde lo que más promociona es el turismo, lo que más promociona es la comida peruana, que es muy rica, etc. Entonces, el 60% del valor de toda organización siempre lo encontramos en lo intangible, en el capital intelectual, en los activos intangibles y en el conocimiento que tenga, digamos, esa institución sobre, digamos, lo que ya hace en el posicionamiento, qué tan posicionada está esta marca dentro de, digamos, la región, dentro de la población, dentro de, digamos, la cultura. La confianza, ya que la gente tiene a la marca, la credibilidad, son elementos intangibles, y el 60%, fíjense, el 60% del valor de la organización depende de eso. ¿Cómo nosotros podemos generar este 60%? Para generar este 60% intangible se debe tener una estrategia, se debe tener un método, se debe tener una planeación. No nace porque sí, no nace por generación espontánea, ¿ya? Formular la estrategia significa lo que se quiere hacer, pero también a lo que se debe renunciar. O sea, esto es lo que tenemos que hacer, pero para hacer esto debemos renunciar a ciertas cosas. Y el elegir a qué vamos a renunciar, eso son decisiones determinantes, son decisiones que nos van a definir o van a definir a la empresa o a la institución. Porque en el fondo no podemos hacerlo todo, ¿ya? Entonces, si hagamos una panadería, vamos a vender solo pan, vamos a vender pan y pastel, nos vamos a dedicar solo a los pasteles, ¿ya? Si instalamos, digamos, no sé, restaurante, ¿ya? ¿Qué tipo de comida nos va a definir? ¿Vamos a hacer un restaurante de comida italiana? ¿Vamos a hacer un restaurante de comida típica boliviana? ¿Ya? Si yo digo que es un restaurante de comida típica boliviana, obviamente que no voy a poder, digamos, no sé, hacer otro tipo de platos. Yo no estoy definiendo ciertos elementos que me van a posicionar mi marca por sobre otros, ¿ya? Y estas decisiones siempre son de suma importancia, son determinantes, ¿ya? ¿Qué otra dificultad encontramos en el ámbito de la gestión estratégica? Menos del 10% de las estrategias formuladas son ejecutadas efectivamente. O sea, de 100 empresas, ¿ya? 10 solo, de 100 empresas que desarrollaron un plan estratégico, una gestión estratégica, solo el 10% ya efectivamente la formularon
o sea, las formularon, pero solo el 10% efectivamente las ejecutaron de manera efectiva. ¿Ya? O sea, en el fondo, no es que si yo desarrollo un plan estratégico, este plan estratégico a la primera va a ser efectivo. Probablemente eso no sucede. Probablemente, en la medida que lo voy ejecutando, voy a irme encontrando con una serie de factores que van a ser determinantes y probablemente en algún momento no voy a poder desarrollar. La estrategia debe estar siempre considerada en el presupuesto. Esto es fundamental. No puede ir por vías separadas. O sea, si no hay una estrategia que esté considerada dentro del presupuesto de una organización, es muy probable que esa estrategia no se pueda llevar a cabo. ¿Ya? Es fundamental tener en cuenta que yo voy a llevar a cabo esa estrategia porque tengo un presupuesto o cuento con un presupuesto. ¿Ya? ¿Cuánto presupuesto? No sabemos, va a depender de la estrategia, ¿ya? Pero siempre tiene que estar acorde al ámbito de lo que nosotros estamos hablando. Otra tercera dificultad que siempre encontramos en este ámbito de la gestión estratégica, ¿ya? O del plan estratégico, es que por lo general 9 de cada 10 empresas fallan. O sea, de estas 100 empresas que establecieron su plan estratégico, solo 10 aplicaron su plan estratégico. Y dentro de estas 10 que aplicaron este plan estratégico, 9 fallaron. Y solo una logró desarrollar en plenitud su plan estratégico. ¿Ya? Entonces, y eso es determinante, porque lograr generar este plan estratégico y el lograr determinar esto, o sea, vale decir, el alcanzar este plan estratégico en su totalidad es lo que en síntesis le da la ventaja competitiva a una empresa por sobre otra. ¿Ya? Esto es un elemento determinante en el ámbito empresarial y en el ámbito de la gestión de recursos humanos, porque tenemos lo que se llama las ventajas comparativas y las ventajas competitivas. Las ventajas comparativas son aquellas ventajas que dentro del mercado me permiten, por ejemplo, no sé, Bolivia es uno de los países que produce cacao a buen precio y alta calidad, entonces yo tengo una ventaja comparativa con otros países que también producen cacao a buen precio y alta calidad. Pero puede ser que yo logre mejorar, digamos, mi proceso, logre generar innovación dentro del proceso, por lo tanto utilizo una menor cantidad de gente, trabajo a un menor costo, y eso genera, esa innovación genera una ventaja competitiva, ¿ya? Aquí me interesa mucho que tengamos claro la diferencia entre ventaja comparativa y ventaja competitiva, que son dos conceptos elementales. Entonces, por favor, abran sus micrófonos porque aquí vamos a parar un poco, ya para escucharlos a ustedes en términos, me gustaría que entendiéramos los conceptos porque son elementos prioritarios en el ámbito de la gestión de recursos humanos. Ya, levanten la manito o piden la palabra o por favor desactiven los micrófonos, o sea, activen sus micrófonos para poder hablar. José, tienes activado, entonces partimos contigo. Y después Paola. Claro, lo que decía, ¿no? En la planificación estratégica, lo que me llama la atención es que 9 de cada 10 empresas fallan, ¿no? Es mucho. Y creo que varios lo hemos vivido, no sé, en experiencia propia, no simplemente en la planificación estratégica, ¿no? Por ejemplo, que desde recursos humanos uno quiere implementar la gestión del talento humano en una empresa y desde la gerencia ya le cortan las patas a uno y dicen, no tenemos presupuesto o no, hace tu trabajo y punto, digamos, ¿no? O sea, creo que la ideología tiene que empezar desde las pequeñas y medianas empresas, porque las que al final llegan a implementar una planificación estratégica son las grandes corporaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros, BDO, no sé si sabe usted, ya tiene participación del 50% de CCU Chile. Entonces, la planificación estratégica, todo este año 2020 y 2021 ya la tenemos hecha, ¿no? Y tenemos que seguir al pie de la letra. Y tenemos el respaldo, ¿no? De la organización de que sí o sí tenemos que seguir el plan, hacer una implementación,
por ejemplo, se maneja en Chile el CER-CCU y acá tenemos que aplicar el CER-BBO, el tema de la motivación, implementación de clima, pero eso viene porque tenemos una corporación grande y es un respaldo que nos obliga, por así decirlo, a implementar todo y seguir el plan estratégico. Sin embargo, si hubiésemos quedado con BBO, que es un grupo empresarial boliviano, que es de los monasterios, creo que no hubiésemos podido implementar eso, hubiésemos seguido todavía en un grupo familiar, por así decirlo, y hacer el capricho de los gerentes, ¿no? Exacto. Más va por ahí, creo, el tema de la planificación. No, claramente. Ahora, vamos a ver más adelante el tema de estos grupos familiares también, cómo inciden negativamente, ya, o también del tema de los nepotismos, o como también este tema de la muñeca, ya, que en el fondo permea fuertemente, digamos, este sistema de gestión de recursos humanos, ¿ya? Pero sí, efectivamente es así, las estadísticas lo dicen, o sea, de 10 empresas, solo una logra desarrollar su plan estratégico, ¿ya? Pero el plan estratégico es lo que te permite, a la larga, generar esta ventaja competitiva, que es la ventaja que en general las empresas hoy en día quieren, ¿ya? Porque la comparativa es más fácil, o sea, hay otros en igualdad de condiciones. Un poco lo veíamos cuando yo les decía, en la misión que ustedes establezcan, yo tengo que decir, cuando les decía esta diferencia entre el Colegio Sagrado Corazón y el Colegio Don Bosco, en la misión yo tengo que decir quién soy, ¿ya? Y cómo me diferencio con otros en igualdad de condiciones, ¿ya? Paola. Mire, yo puedo tal vez asegurar en el caso de mi institución que está dentro del 60% que sí tienen más elementos intangibles, que tiene posicionamiento, tal vez por la antigüedad, tal vez por la credibilidad, del prestigio que tiene el banco donde yo trabajo, es el Banco Nacional, pero también ahonda mucho en recursos humanos. Tal vez no está totalmente bien dirigido los recursos humanos en mi banco. Tiene alguna que otra falencia, de acuerdo a lo que ahora estoy aprendiendo. Me doy cuenta que existen todavía algunas cosillas, ¿no? que falta, porque si bien invierten mucho en recursos humanos, en propaganda, en mandarnos correos e invertir, digamos, en una publicidad para todos los empleados en cuanto al clima laboral, no está tan bien enfocado, que como que tiene sus errores, ¿no? Y digamos que tiene también algunas estrategias que fallan, tal vez está dentro de ese 10%, ¿no? Tiene sus fallas, pero de alguna manera también tienen existe una gestión de riesgo, o sea, si falla uno, tiene que funcionar el otro, ¿no? Entonces, tal vez por ese lado van encaminados, ¿no? Pero de que hay fallas, tal vez por la antigüedad es que nos está yendo bien. Daniela Poma. Dicen. Bueno, por mi parte, en una empresa en la que yo trabajé antes, perdón, había una falencia, ¿no?, en los recursos humanos. ¿Ya? Todo era solamente puro papeleo, ¿no? Mediante papel, te decían, bueno, a los empleados les decían, no, has llegado tarde, esto, no había mucho contacto humano con ellos. Todo era más en documentaciones y demás cosas. Ahora que se ha hecho un cambio, se ha visto también las nuevas estrategias y se ha podido cambiar todo esto que ha habido antes. Ha habido un mejoramiento incluso en el personal. El personal ya ha cambiado, ha mejorado igual en las partes que eran puntos de venta. Bueno, le estoy hablando de una empresa de repuestos, igual que tiene su antigüedad. Entonces,
una empresa familiar igual, pero con el cambio de estrategias ha tratado de alimentar el clima laboral, la persona que se ha encargado, por ejemplo, de recursos humanos, ha tratado que todo esto mejore entre los mismos empleados. Ha llevado a hacer cursos, talleres con ellos mismos. Al principio a muchos se le ha parecido algo tonto, ¿no? Estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo nuestro fin de semana yendo a estas cosas. ¿Para qué? Entonces yo no le quiero conocer a tal persona. O los mismos roces que había en el mismo clima laboral. Se ha podido solucionar bastante. Por parte de él, la estrategia que han utilizado a mí me ha parecido muy buena, que ha podido mejorar bastante la empresa. Sí, sí. Bueno, todavía hay muchas prácticas que son súper obsoletas y que siguen, digamos, en este tema de mantener, digamos, cierta concepción bastante arcaica. ¿Ya? Vamos a retomar entonces, como yo les decía, ya hay lo que se llama una ventaja comparativa y una ventaja competitiva. Lo que las instituciones hoy en día ya necesitan, requieren fuertemente son ambas ventajas para poder sobrevivir dentro del mercado. ¿Ya? Y cuando hablamos de esto, hablamos también de instituciones gubernamentales, o sea, un poco lo que yo les explicaba adelante, hoy en día se habla de la marca país, ¿ya? Y veíamos, digamos, cómo esta marca país se puede posesionar dentro del medio. Hay ciertos países que son, digamos, ya reconocidos, por ejemplo, Australia, que es reconocido como un país que vende fuertemente sus instituciones educativas, ¿ya? Y donde generalmente la gente de Asia viaja a China, Japón, etcétera, a hacer su maestría o a hacer, digamos, o a estudiar específicamente en las universidades australianas. Por lo tanto, ellos tienen un mercado cautivo ahí muy fuerte, ¿ya? Y venden su imagen bajo esa línea, ¿ya? O vuelvo a insistir, en el caso de Perú, aquí en Latinoamérica, que todos reconocemos a Perú como un país que tiene un nivel gastronómico altísimo, se entiende, y que con eso ellos fuertemente trabajan el tema de la gastronomía, ¿ya? Entonces, eso genera ventajas comparativa, porque probablemente en toda Latinoamérica hay muy buena gastronomía, ya hay una rica comida, pero la ventaja competitiva que ha generado Perú sobre el resto no es menor, ¿ya? Entonces, en el fondo, todos estos elementos son fundamentales para que nosotros logramos entender cómo vamos a hacer este rol estratégico, ¿ya? Cómo vamos a desarrollar esto, ¿ya? ¿Dónde se refleja este valor para generar esta ventaja competitiva? ¿Ya? En las capacidades, rutinas organizacionales, o sea, en esto que estamos hablando, decíamos que el 60% de la empresa tiene que ver con un valor intangible, con tecnología humana, con reputación, con habilidades, y todo eso es competencia absoluta de recursos humanos, ¿se entiende? También requerimos un área tangible, pero el fuerte de lo que marca la competencia o la competitividad de nuestras instituciones se encuentra ahí, en lo intangible, ya que son estas capacidades distintivas, tanto estas capacidades singulares o estas actividades singulares como lo hemos dicho, que lo vamos a ver más adelante, como es la cadena de valor operativa o la estrategia que genera ventajas competitivas sostenibles del negocio. O sea, a mí no me interesa tener una ventaja hoy día y ya mañana no, sino que son ventajas sostenibles en el tiempo, ¿ya? La marca país, la marca empresa son ventajas competitivas en el tiempo, ¿ya? La competencia o capacidad distintiva. También tenemos los recursos tangibles, intangibles, difíciles de imitar, ¿ya? Que constituyen la base de la ventaja competitiva. O sea, es aquello que yo no puedo superar al otro, que el otro no puede imitarme, que el otro no lo puede hacer, ¿se entiende? Porque tengo un talento humano o una capacidad humana que impide que el otro lo pueda lograr, ¿ya? A eso nos referimos cuando hablamos de esta ventaja competitiva que es difícil de imitar. En cambio, en la ventaja comparativa, ya yo puedo lograr también quizá tener el mismo nivel de productividad que el otro, ¿ya? Pero la innovación que este otro genera ventajas competitivas que realmente un poco distinguen la marca,
¿ya? En Chile existe, bueno, hay una gran pelea en Chile con Perú de si el pisco es peruano o es chileno, ¿ya? Pero en Chile existe lo que se llama las cooperativas de leche, donde está el pisco, ya donde se produce la mayor cantidad de pisco. Y estos son, las cooperativas son pequeños agricultores que se formaron y armaron una cooperativa. Entonces, en una época, acá en Chile llegó mucho ron, ¿ya? Y la gente empezó, en vez de tomar pisco, empezó a tomar ron, porque en términos de precio era lo mismo. Pero estas cooperativas ya habían trabajado en el tema de la innovación, y ya habían sacado una serie de, ¿cómo se dice?, de estos tragos que son aperitivos, como mango sour, pisco sour y otros sucedáneos, ¿ya?, que en el fondo ya estaban puestos dentro del mercado. Entonces, cuando llega este otro trago, que es el ron, a la empresa le afecta, pero no de manera determinante como pasa en la quebrar, porque ellos ya habían trabajado en la innovación de estos otros, digamos, sucedáneos que ya los tenían en el mercado. ¿Ya? Entonces, a eso nos referimos con una ventaja competitiva, ¿ya? Y eso está siempre en constante desarrollo. Entonces, ¿cuáles son las barreras en la ejecución de esta estrategia? Primero, que el 95% de los trabajadores típicos no entienden la estrategia. Ya, eso es una realidad. Cuando se le presenta la estrategia hay que explicarla muchas veces para que la gran mayoría, el 80 o el 90% de los trabajadores entienda cuál es la estrategia general de la empresa. Otra gran barrera es estructural. El 80% de las organizaciones no alinean la estructura con la estrategia. O sea, los trabajadores van por un lado, nuestras máquinas van por otro, y la estrategia va por otra parte muy distinta. O sea, van todos para la derecha, nosotros vamos a la izquierda. ¿Ya? Entonces no hay una alineación. La estrategia siempre debe estar alineada, ¿ya?, con el resto de la organización. Un poco lo que decía José, en Chile se hace tal cosa, entonces nosotros nos están pidiendo que también, o sea, lo mismo. ¿Ya? Hay una alineación de la estrategia. ¿Ya? La barrera del presupuesto, el 60% de las organizaciones no ligan el presupuesto con la estrategia, o sea, no existe un presupuesto para llevar a cabo esta estrategia. ¿Ya? Las ejecutivas, el 85% del equipo gerencial gasta menos de 1 hora al mes discutiendo sobre la estrategia. Si la estrategia no se evalúa, si la estrategia no se analiza, obviamente que es muy difícil que esta estrategia termine en buen pie. ¿Ya? Porque la evaluación es eso, ¿ya? Es una mirada para ver qué debemos rectificar. Nosotros evaluamos proceso, y el proceso tiene que ver con estoy bien, estoy mal, qué debo rectificar, cómo lo puedo hacer, etc. ¿Ya? Cuando yo, por ejemplo, cuando evaluaba proyectos, generalmente IPCP para algunos colegios, me decían, no, pero es que nosotros, por ejemplo, hicimos un taller para padres, ¿ya? Y en el primer taller para padres vinieron 1000 apoderados, y en el segundo vinieron 300, y en el tercero ya vinieron 50. Ya, y ustedes evaluaron, por ejemplo, al panelista, ya evaluaron cómo estaban dando el taller, porque si yo estoy viendo que cada vez viene menos gente, entonces tengo que evaluar para ver el impacto de esto. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas son fundamentales. Si yo empleo dentro de la estrategia a lo más 1 hora al mes, obviamente que esta estrategia no va a llegar a ningún lado. Y del incentivo, por el 70% de las organizaciones no integran los incentivos de la gerencia media a la estrategia. O sea, también cómo yo voy a recompensar, digamos, a los empleados, a los distintos, digamos, actores dentro de la institución, y no necesariamente tiene que ver con un tema de remuneración, ¿ya? ¿Cómo se ejecuta esto? ¿Ya? Nosotros formulamos nuestra estrategia, traducimos la estrategia para la organización, o sea, la hacemos comprensible a los trabajadores, alineamos la organización, planeamos operaciones o acciones o actividades que tengan que ver con la estrategia, ¿ya? Monitoreamos, vale decir, evaluamos y aprendemos de este monitoreo y probamos ensayo y error para adaptar la estrategia a ver cómo nos puede funcionar. ¿Ya? Y bueno, aquí hay una pirámide de la estrategia que también es bastante interesante, ya donde los recursos estratégicos siempre son el capital organizacional consolidado,
los conocimientos, la comunidad académica y competencias del patrimonio humano, la sociedad satisfecha, digamos, cuando nosotros logramos resultados efectivos de la estrategia, ¿ya? Un cuadro de mando integral, ya existen indicadores estratégicos que me llevan a la efectividad, existen indicadores tácticos que me llevan a la eficacia y existen indicadores operacionales u operativos que me llevan a la eficiencia. O sea, efectividad, eficacia y eficiencia son conceptos clave para que un plan estratégico llegue, digamos, a buen puerto, ¿ya? ¿Y cómo vamos alineando esto? ¿Cómo vamos organizando? Tenemos un plan estratégico, ese plan estratégico tiene que estar alineado con nuestra cadena de valor, con nuestros procesos, con nuestros procedimientos, con nuestras políticas, con nuestra normativa, tiene que estar alineado también con nuestra estructura organizacional, con los puestos, con el personal, etcétera, y con nuestra misión y visión para poder establecer estos objetivos estratégicos. Esa es la única forma que nosotros podamos alinear todo a una única mirada. Y algunas preguntas que nos debemos hacer para desarrollar la estrategia, o sea, que cuando nosotros vamos a elaborar esta estrategia ya de recursos humanos, ¿qué nos tenemos que preguntar? ¿En qué entorno se desempeña la empresa o la institución? ¿Cuáles son las características socioculturales, políticas, económicas? ¿Ya? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son nuestras amenazas del entorno? ¿Cuáles son las fortalezas que el entorno nos entrega? ¿Cuáles son las oportunidades que este entorno nos entrega? ¿Qué tipo de posibilidades potenciales y limitaciones tiene la empresa? Por lo que veíamos. ¿Qué tipo de estructura organizativa requiere la empresa para lograr, digamos, esta estrategia? ¿Qué tipo de área de recursos humanos y perfiles requiere la empresa o la organización para responder a todo ello? ¿Ya? ¿Cuál es el rol estratégico de recursos humanos? O el valor que tiene estos recursos humanos. Uno, conocer la realidad externa de la organización, lo que acabamos de decir. Asegurar la profesionalización de recursos humanos, o sea, que no sea el departamento donde se den las licencias o se pagan los sueldos. Construir una estrategia efectiva para recursos humanos, definir las prácticas que recursos humanos va a aplicar y obviamente servir fielmente a sus stakeholders, tanto internos como externos. ¿Ya? Que un poco... Y obviamente que para eso tenemos que gestionar una marca empleador, planificar un análisis de talento, mejorar el desarrollo de la carrera y la movilidad de talentos dentro de la empresa, mejorar la gestión y liderazgo, mejorar el desempeño, acelerar la inducción para los trabajadores, mejorar la velocidad y calidad de las contrataciones, evaluar y mejorar la cultura empresarial. Todo eso forma parte del rol estratégico de recursos humanos al interior de una organización. Pero también esta organización, en el ámbito de recursos humanos, tiene objetivos. Hay objetivos sociales, lo que hablamos de la responsabilidad social empresarial. Yo voy a ser una empresa que me voy a preocupar del medio ambiente, no. Si como empresa nos preocupamos del medio ambiente, bueno, cuáles son los principios éticos que nos van a mover como empresa, objetivos corporativos, personales, funcionales, etc. ¿Ya? Todo eso tiene que ver un poco con este plan. ¿Y qué variables se deben considerar en el estudio de la administración de recursos humanos? Tenemos la variable a nivel individual. Nosotros tratamos con personas distintas, cada una de ellas. Hay edades distintas, género, estado civil, personalidades distintas, emociones distintas, valores, actitudes, aptitudes distintas. ¿Ya? Hay algunas personas que son más habilidosas que otras. ¿Ya? La palabra personalidad viene de personaje, que en griego significaba estos personajes que trabajaban en el teatro griego. Cada uno de nosotros cumple un rol social y tiene una posición dentro de la empresa, ¿ya? Tiene una posición y cumple un rol. ¿Cómo yo logro que esta persona no se generen conflictos intrarrólicos dentro de esta persona al interior de la organización? Tenemos también variables a nivel grupal. Lo que yo les decía, tenemos estos grupos
de poder que son los stakeholders. Tenemos los grupos, digamos, que son grupos informales, ¿ya? Estos grupos tienen cierto poder ya dentro y tienen ciertas aplicaciones dentro de la organización. Hay variables a nivel del sistema de la organización, ¿ya? Así como los grupos son más que la suma de cada uno de los miembros, las organizaciones son más que la suma de los grupos que forman la organización. La organización tiene una estructura, una cultura, políticas, prácticas. Un poco por eso dice, las personas pasan y las instituciones quedan, digamos, en el fondo la institución va más allá de las personas y de los grupos que la componen, ¿ya? Entonces existe una lógica de la comprensión de este rol estratégico porque hay un entorno de la organización y hay una estructura organizativa y dentro de eso que nace el nexo entre la estructura organizativa y el entorno de la organización siempre es recursos humanos, ¿ya? ¿Cómo podemos analizar el entorno? ¿Ya? Se debe tener en cuenta la realidad política, social, cultural, etcétera, que es externa a la organización, ¿ya? En un país como Bolivia, que es pluricultural, donde en el fondo existe, digamos, distintas etnias, y donde además, digamos, el rol que cumple esta etnia es sumamente importante dentro de la sociedad, obviamente que nosotros tenemos que estar preparados para eso, ya para eso, o sea, no sé, pues yo generalmente antes me cuento una vez, o sea, me iba al aeropuerto por Achocaya, ya siempre, ya, y resulta que una vez había una fiesta en Achocaya, ya, y tenían tomadas todas las pistas, y estaban bailando, y qué sé yo, y tuvimos que tomar por unos cerros para poder llegar al aeropuerto, porque en el fondo yo nunca preví que efectivamente, digamos, cuando la gente baila en sus zonas, en sus pueblos, se toman el pueblo entero y no transitan auto. ¿Ya? Entonces, yo debo tener en cuenta la realidad tanto política, social, bueno, nosotros en Bolivia el año pasado vimos una realidad política y social bastante movida, digamos, entonces en el fondo, digamos, sabemos cómo es en ese aspecto, ¿ya? El análisis del entorno también implica que la organización no puede operar en mundos separados con los grupos de influencia, o sea, no puede operar de manera externa al famoso stakeholder. Es importante incorporar los temas que a estos grupos relacionados con la organización más le interesan, ¿ya? Más le interesan. Por eso que yo les decía, bueno, si nosotros tenemos, no sé, un grupo de futboleros o tenemos un grupo dentro de la organización, un sindicato, etcétera, son grupos que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta y trabajar con ellos, ¿ya? Entender las realidades externas y fundamentales de la organización y conocer las tendencias sobre los aspectos que podrían afectar a la organización, ¿ya? Generalmente los cambios sociales o políticos afectan fuertemente a cualquier organización, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de estas variables a nivel individual, tenemos las variables individual que tienen que ver con el ser, o sea, con la persona, actitud, emoción, etcétera, con el pensar, vale decir, con sus conocimientos y con sus aptitudes y habilidades, con el hacer, digamos. Todas esas son variables distintas. Hay una persona que puede saber mucho, pero le cuesta, por ejemplo, enseñar, ¿ya? Hay gente que trabaja muy bien, pero que tiene serios conflictos con sus compañeros, digamos, ¿ya? Que tiene serios problemas de relación humana, ¿ya? Bueno, un poco lo que veíamos de las características o de las variables a nivel individual, tenemos las características geográficas, todos tenemos nuestra propia historia, así como cada país tiene su historia, y eso forma parte de la identidad de un país. Cada persona tiene una historia de vida distinta, que no es igual al del otro. Y por eso que yo les decía que es muy importante en alguna medida saber de psicología, saber de sociología, saber de antropología, porque cada persona tiene una personalidad distinta, tiene valores, habilidades, percepciones distintas, percibimos el mundo de una manera muy diferente. La gente en el trópico percibe el mundo de una manera muy distinta a como lo percibe la gente que vive en La Paz o en el Alto, o en el altiplano. Son percepciones de vida muy distintas. De hecho, se dice que la gente que vive en el Polo Norte percibe algo así como 15 blancos distintos. A nosotros blanco, ¿ya?
pero la gente que vive en el trópico también percibe distintos tipos de verde. Por ejemplo, hay una percepción del mundo, y la percepción es la capacidad, o sea, es la información que recibimos desde nuestros sentidos, ¿ya? Entonces, en alguna medida me pone en contacto con el mundo externo, ¿ya? Por ejemplo, en el ámbito de la percepción está todo lo que se llama el lenguaje kinestésico y proxémico. El lenguaje kinestésico es el lenguaje del rostro. El rostro humano puede llegar a tener 500 posiciones diferentes, y de ahí surgen los emoticones de carita feliz, carita triste, carita contenta, carita enojada, ¿ya? O sea, todo eso surge a partir de estudios sobre las posiciones que tiene el rostro humano. O también el lenguaje de la proxémica, el lenguaje del cuerpo, ¿ya? Cuando yo quiero decirle a alguien algo como en privado, me acerco más. Cuando quiero hablar en público, me alejo más, ¿me entiendes? Entonces, en el fondo hay una proxémica también que nos dice mucho. La motivación, la palabra motivación viene de moverme a la acción. Yo me muevo a actuar de una determinada manera cuando efectivamente, digamos, quiero hacer algo. Pero si no quiero, no me muevo. Entonces, el aprendizaje individual, la toma de decisión individual, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las variables a nivel grupal? La estructura de grupo, comunicación, liderazgo, toma de decisión en grupo, trabajo en equipo, conflicto y su resolución, el poder y la política. Todos esos son elementos. El año pasado, en otro curso, un estudiante me decía, Bolivia está totalmente dividida, o sea, en el fondo, digamos, efectivamente hay una polarización, país no menor, ¿ya? Y que esto se ha ido afianzando fuertemente, ¿ya? Entonces quiero que veamos hasta ahí para que escuchar sus apreciaciones al respecto, ¿ya? Cuando nosotros hablamos entonces de un tema estratégico, ¿ya? Me interesaría saber cuál es la apreciación de Jacqueline Valdivia. Sí, licenciada. Bueno, creo que para realizar una estrategia y esta sea eficaz, siempre deberíamos empezar de estas variables, ¿no? El qué, el para qué y cómo lo vamos a ejecutar. Y creo que existen muchas falencias, por ejemplo, en la institución donde yo trabajo es en la alcaldía. Ese tipo de estrategias en los recursos humanos es nula, entonces no existe. Entonces, recursos humanos es más la parte administrativa. Entonces, es una gran falencia porque no sabemos el cómo tratar a nuestros trabajadores, a nuestros funcionarios, para que ellos tengan una atención eficacia hacia el público. Ya. Muy bien, Jacqueline. Mayola. Sí, licenciada, buenas noches. Ajá. ¿Qué piensas tú de esta organización estratégica? ¿Qué elementos tú rescatas de lo que acabamos de ver? Me escucho un poquito entrecortada. ¿Qué elementos? Bueno. Ajá. De lo que acabamos de ver, Mayela. Perdón. Bueno, dentro de la institución que yo trabajo, la estrategia la llevamos de acuerdo a un programa operativo, ¿ya? Las estrategias. Cuyas estrategias en recursos humanos es una anécdota muy personal. Muchas de estas estrategias sobre el plano operativo que muestran no se nos hace conocer. Es muy cerrado en la institución pública en la que trabajaba. El jefe de recursos humanos lo mantenía en secreto, toda vez que se supone que las estrategias tienen que ser planificadas para llegar a un resultado, una meta, un objetivo, pero cuando no es comunicado, no existe la comunicación, muchas de estas estrategias no llegan a su conclusión. Es más, podría decirse que no se da cumplimiento. Ya. Lice, Quitón. Hola. Hola, Lice, te escuchamos. Ay, no, gracias.
Más que una experiencia y tal vez algo relacionado a lo que estábamos hablando, generalmente el tema del recurso humano, bueno, no sé si a todos les ha pasado, más se asemeja, bueno, por lo menos nosotros entre compañeros decíamos que parece más un recurso inhumano. Sí. Esto por el hecho de que, según nosotros, debería de ser en base a... Es más, ellos deberían estar de nuestro lado, ¿no es cierto? Pero no, generalmente se ve el tema unidimensional, se podría decir, que es a partir de solamente la empresa y viendo las estrategias de la empresa, pero no así de ambas partes, ¿no es cierto? Que imagino que ahí es donde ya se juntaría tanto la misión, visión, y en base a nosotros que seríamos lo intelectual, digamos, y nos podemos unir para llegar a un objetivo y cumplir tanto la visión, su misión, y se va a enlazar con todas las estrategias que el recurso humano en sí nos tiene que relacionar. Perfecto. Janet Taboada. Sí, licenciada, buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escuchamos bien. Ya. Por favor, ¿me podía repetir la pregunta? Va a disculpar. Voy a entrar un poquito tarde. Tiene que ver con lo que acabamos de ver, que tiene que ver con las estrategias, con el marco estratégico, con un poco las, digamos, dificultades que nos encontramos con ese marco, si existen o no existen, digamos, cómo podemos lograrlo. A eso me refiero. Ya. En cuanto a las estrategias, según cada institución tiene un reglamento interno en la cual determina, ¿no? En base también, no más que todo, nos vamos a la SAP, el Sistema de Administración de Personal y la Función Pública, el Estatuto del Funcionario Público, nos dan las normativas, las estrategias de cómo podemos ver el desarrollo del personal, si está cumpliendo o no está cumpliendo. Y de esta manera nosotros tuviéramos estrategias para hacer el cumplimiento del personal en base al trabajo que va desarrollando una institución. Sí. Ya, Janet. Veamos entonces lo que nos falta, que tiene que ver con estos grupos que están dentro de la institución y que acabamos de decir que son actores fundamentales para el tema de nuestra estrategia organizacional, ¿ya? Uno de esos es los stakeholders, que en el fondo es un grupo clave, ¿ya? Son aquellos grupos que pueden afectar o ser afectados por el logro o los propósitos de la organización, así se define. ¿A qué nos referimos con los stakeholders? Pueden ser, digamos, los trabajadores de la institución, pueden ser los proveedores, porque afectan o también pueden verse afectados por la institución, pueden ser los gerentes de la institución, o sea, es todo aquel grupo que puede ser que afecta a la institución o que puede ser afectado por la institución. Y por eso decimos que son actores claves. ¿Ya? ¿Cuál es el rol? Estos individuos grupos que realizan acciones que afectan a la dinámica general de un campo social, político, económico. Ya en nuestro caso van a afectar nuestra acción estratégica, van a decir, este plan estratégico está compuesto de varias acciones estratégicas y estos grupos pueden afectar. Son todas aquellas personas o organizaciones que afectan por su actividad a las decisiones de la empresa. ¿Y cuál es el rol que desempeñan? Un rol específico según requerimiento o lineamiento asociado, o el rol estará definido por las expectativas y necesidades de nuestra organización. O sea, a ver, pueden ejercer un rol específico en términos de que son empleados de la organización, ¿ya?, o proveedores de la organización, o también nosotros le podemos dar algún tipo de rol dentro de esta organización. Existen dos tipos de acepciones de acuerdo a Friedman sobre este tipo de grupos. Una es una acepción amplia y otra es una acepción restringida, ¿ya?
cuando hablamos de la acepción amplia, significa que puede ser cualquier grupo ya de individuos que se identifica o que puede afectar o que es afectado, ¿ya? Y entre eso puede ser muy amplio. O sea, si nosotros hablamos, por ejemplo, de una iglesia, ¿ya? ¿Qué grupos pueden afectar a la organización? Obviamente que los feligreses, ¿ya? El párroco de ahí, la gente que trabaja dentro de la parroquia, pero también un grupo puede ser algunos grupos que estén en contra, digamos, de la religión católica, que afecta directamente a esta institución, ¿ya? ¿Cuál es la acepción restringida de los famosos stakeholders? Cualquier grupo o individuo que son identificables al respecto y del cual la organización es dependiente para su supervivencia. O sea, cualquier grupo de la cual la organización no puede subsistir sin ellos. ¿Ya? Cuando poníamos el ejemplo del párroco, la organización puede existir sin, digamos, estos grupos de presión, que pueden hacer campaña contra ellos, pero no puede existir sin sus feligreses, por ejemplo. ¿Ya? Entonces son todos aquellos grupos que están directamente relacionados con la institución y que por lo tanto van a afectar a este plan estratégico de la institución. Según su influencia, posee una influencia directa o indirecta, y por lo tanto se habla también de grupos primarios y de grupos instrumentales, de grupos de stakeholders que son primarios, son aquellos vitales para el crecimiento y la sobrevivencia de cualquier empresa, digamos, ¿ya? Dentro de eso, digamos, pueden ser los directivos de la empresa, los operarios dentro de la empresa, gente que toma las decisiones dentro de la empresa, y los instrumentales son aquellos que están en el entorno amplio de la empresa, son aquellos que pueden influenciar a los primarios, activistas, competidores, ambientalistas, medios de comunicación, ¿se entiende, no? Que están alrededor de la empresa, ¿ya? Aquí tenemos los internos y externos también, los empleados, los directivos, los propietarios, los externos, la sociedad en general, el gobierno, el Estado, los acreedores, los accionistas, los proveedores, los clientes, todo eso son stakeholders externos, ¿ya? ¿Cuál es el poder que estos stakeholders ejercen? ¿Ya? Consiste en el grado en que los individuos grupos son capaces de persuadir, inducir, coaccionar a otros a seguir ciertas líneas de conducta y de acuerdo con sus expectativas influir en la estrategia de la organización. Un sindicato ya puede influir fuertemente dentro de las expectativas de una organización. Los proveedores, si se alinean en conjunto, digamos, y nos ponen, no sé, si se coluden en términos de cuánto nos pueden cobrar por proveernos de algunos insumos, obviamente que son stakeholders que pueden afectar directamente la estrategia de la organización, ¿ya? A eso nos referimos, el grado. Hay algunos que ejercen un mayor grado o menor grado, ¿ah? Hay grados que son determinantes, ¿ya? Un paro sindical es determinante dentro de una organización, ¿ya? O bien un paro de proveedores o de camioneros, si es que yo trabajo en el rubro de distribución, por ejemplo, ¿ya? Son stakeholders que son determinantes dentro de lo que la organización va a hacer, ¿ya? Por eso que cuando hablamos del poder, ya es la capacidad de imponer la voluntad sobre los otros, a eso nos referimos con el poder, ¿ya? Y dentro de este poder existen urgencias que son inmediatas y que también, digamos, existe una legitimidad en la participación de estos individuos. Entonces, estos tres conceptos dentro de los stakeholders son importantísimos. El tema del poder, vale decir, la capacidad de imponer su voluntad, la urgencia de lo que ellos puedan, de sus necesidades, o sea, si sus necesidades son atendidas o no, ya yo puedo dejar ciertas necesidades de lado, por ejemplo, no sé, dentro de recursos humanos, si yo quiero que se exigir un nuevo perfil, un perfil por competencia, una nueva forma de inducción de los trabajadores, probablemente esa necesidad no es una necesidad urgente dentro de la institución, sí me permite lograr el objetivo estratégico, pero no es una necesidad urgente, ¿ya? Y la legitimidad
¿ya? La legitimidad de estos grupos tiene que ver con si su participación dentro de la empresa es apropiada o no, ¿ya? Entonces, el poder de la matriz de influencia tiene que ver con el poder e influencia que este poder tiene. Podemos mantenerlos informados y jamás ignorarlos. O sea, siempre tienen que estar ahí y nosotros tenemos que saber que están ahí y escuchar siempre su participación. Ya podemos mantenerlos informados con un mínimo esfuerzo, ¿ya? Y vale decir, y trabajar con ellos, ¿ya? Un poco nosotros tenemos que ver cómo vamos a trabajar en ese aspecto, si es alto o bajo, ¿entienden? O sea, vale decir cómo vamos a ir equilibrando la relación que tenemos con ellos. Ya vuelvo a insistir en las características de la legitimidad, la urgencia, el grado en el cual, digamos, estos stakeholders se consideran importantes o no, y su durabilidad también. Implica el análisis de la actuación pasada de estos stakeholders con la organización y el atributo que exige sus reclamos dentro de la organización, ¿ya? ¿Cómo podemos servir a estos stakeholders internos? Ya, obviamente que en el ámbito de recursos humanos debe estar siempre vinculando su trabajo en términos de producción y de servicios para estos stakeholders. Debe crear prácticas de recursos humanos que aumenten el valor en el ámbito de gestión de talento, liderazgo, clima laboral, servicio, promoción interna. Hay que decidir si vamos a trabajar con una promoción interna, es decir, vamos a fomentar digamos, el proceso interno de ascensión laboral, o vamos a fomentar lo que se llama la grúa, vale decir, vamos a ir a buscar talentos afuera dentro de nuestros otros competidores. ¿Ya? También debemos apoyar o ayudar a los directivos a alcanzar sus objetivos, entrenándolos y apoyando esto. Debemos entregar a los empleados capacidades que la organización requiere, conocer las necesidades y aspiraciones de los empleados. Esto es fundamental. O sea, así como la empresa tiene objetivos a mediano y a largo plazo, así como tiene un plan estratégico para alcanzar una misión, las personas al interior de la organización también tienen aspiraciones personales, ¿ya? Y se supone que el recurso humano tiene que hacerse cargo de estas aspiraciones personales de los individuos, ¿ya? Otro grupo importante dentro de la organización son estos grupos formales e informales, ¿ya? Que puede ser este grupo de futboleros, pasan a pool de secretarias, este grupo de amigas que se junta a tomar el té 2 veces por semana o a celebrar los cumpleaños. A eso le llaman grupos informales. O sea, tenemos los grupos formales, que son aquellos que aparecen dentro del organigrama, que están dentro de la organización, y tenemos los grupos informales que no están dentro de ningún organigrama y por lo tanto no están definidos por la alta organización, sino que surgen obviamente de manera espontánea, ¿ya? Y donde los empleados tienen una interrelación entre los miembros de la organización, pero que no está escrita en ninguna parte, ¿ya? Tiene que ver con las relaciones personales y sociales dentro de la organización. Entonces, ¿cuáles son las semejanzas entre ambos grupos? Ambos se generan dentro de la empresa, tienden a interferir, o sea, son grupos de poder dentro de la empresa, y alguien ejerce la función de líder. Ya se generan relaciones profesionales y se alcanzan los objetivos formulados. En el caso de los grupos informales, estos grupos se sostienen por motivación y por sentimientos personales, mientras que en el caso de los grupos formales se sostienen por, digamos, los deberes y las responsabilidades propias del cargo, ¿ya? En el caso de los informales no se apoyan en escalas de jerarquía y funciones, ¿ya? Versus los formales que sí están dentro del organigrama, y si yo me busco dentro del organigrama, está dentro del organigrama, no sé, el directivo, la secretaria, el personal administrativo, los obreros, etc. ¿Ya? En el caso de los grupos informales comprende aspectos de sistema que no están en el manual de rol, o sea, nadie dice cómo se van a organizar, nadie les dice quién va a liderar, ¿ya?
se forman de manera espontánea, versus los otros que se forman a partir de reglas, de procedimientos, alguien habla ahí del manual de procedimientos, etc. ¿Ya? Y obviamente los informales se constituyen en base a las interrelaciones sociales, mientras que los formales se refieren y tienen claramente, ¿cuál se llama?, tareas y funciones específicas que tienen que desarrollar dentro de su labor organizativa, ¿ya? Bueno, un poco lo mismo. ¿Cuál es el origen? Se establece por directivo, en cambio el otro de manera espontánea. Los objetivos son previamente consumidos, o sea, previamente establecidos en el organigrama o por un plan estratégico. En cambio en el informal los objetivos corresponden solo a necesidades personales. La estructura en el formal es jerárquica versus en el informal que no existe una jerarquía establecida. La autoridad en uno es claramente delimitada, en cambio en la otra es formada por líderes que son carismáticos y que armaron este grupo de futboleros, o que armaron este grupo de pasanaco, o que armaron este grupo de amigas que se juntan a celebrar el cumpleaños, ¿ya? Unos están en el organigrama, los formales, y los informales no están en ninguna parte, ¿ya? Entonces, en síntesis, frente a las organizaciones formales e informales, la organización real de una empresa tiene una parte formal y una informal. Y esta última hay que tenerla en cuenta, ya que influye notablemente en la organización formal, ¿ya? Según Mayo, recordemos que estos grupos informales aparecen a partir de los estudios de Mayo y que nos permiten entender que existen y la importancia que cumplen, ¿ya? Y Mayo, y después Bernard, la definió como cualquier actividad de grupo que no tiene objetivos explícitos, aunque eventualmente puede contribuir a los logros y a los fines comunes. O sea, si existen estos grupos de deportistas que están al interior de la organización, y estos grupos de deportistas además contribuyen al buen ambiente laboral, a que la gente se conozca, a que la gente haga amigos, bueno, entonces son grupos que están contribuyendo a la estrategia organizacional, ¿ya? Por eso pueden ser grupos de amigos, grupos de diversiones, su función principal es apoyar en la ejecución de los planes institucionales, pero no obstante a menudo contribuyen, digamos, y generan bastante presión, ¿ya? Son reconocidos y promovidos por la organización formal, son un medio más rápido de transmisión de información. O sea, si yo un grupo informal, estos grupos de WhatsApp, por ejemplo, que tienen los apoderados, ¿ya?, de los colegios, donde rápidamente se pasa la información de lo que está sucediendo en torno al colegio, entonces la información llega de manera mucho más rápida, más directa, más expedita. Funcionan también como catalizador de la atención de problemas emocionales, estimulan la ejecución de tareas. Sus integrantes pueden aportar su experiencia a la solución del problema. Ya son grupos participativos, ya que generalmente opinan, ya reducen esta tarea del control, de siempre estar y sustituyéndolo un poco también como por el autocontrol, ya. También reproducen los valores culturales que se encuentran obviamente establecidos en esta visión empresarial y fomentan la autoestima y la automotivación de los trabajadores. Por lo tanto, nunca hay que atacar a estos grupos informales, nunca hay que dejarlos de lado, pero estos grupos informales también tienen ciertas desventajas, ¿ya? Y la desventaja es que generalmente estos grupos informales son resistentes al cambio, ya no les gusta mucho la reingeniería, en ocasiones generan conflictos de funciones, toman decisiones, este grupo de apoderados, creo que, no sé, pues toman decisiones de cambiar la tarea que la profesora dijo porque a ellos se les ocurrió, o también genera mucho rumor, ¿ya? Y esto no ayuda mucho, digamos, a la empresa, y también a veces genera conformidad. Ya los compañeros pueden impedir en alguna medida que la empresa progrese, que genere innovación, ya que haya un mejor desempeño de la actividad. Y por último, aquí tenemos su trabajo grupal número 3, que consta de varias preguntas que ustedes tienen que contestar
para generar lo que se suele llamar un plan de negocio. ¿Ya? Entonces, van a inventar un plan de negocio de una empresa X, de una empresa determinada, digamos, y a partir de eso van a ir contestando, le van a poner nombre a esta empresa, ¿ya? A esta organización, y van a especificar cuál es el rubro de esta organización, en qué consiste, y a partir de ahí van a ir contestando cada una de estas preguntas para poder elaborar, ¿ya? Un plan de negocio que sea, digamos, interesante, accesible, y que en alguna medida nos permita después, en base a eso, elaborar una estrategia ya organizacional. ¿Preguntas? ¿Dudas? Este trabajo también es para el domingo. Este trabajo también es para el domingo, sí. Sí. Tienen que desarrollarlo, digamos, entre el fin de semana, ya juntarse a elaborarlo, y también para el domingo. Recordemos que el domingo a última hora, o sea, si lo suben a las 12 de la noche no hay problema. ¿Ya? Pero para el domingo. Con eso tendríamos nuestros trabajos grupales, ¿ya? Que, como les digo, también son parte de la evaluación, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Les llegaron ya los grupos formados por José, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya se pudieron contactar entre ustedes, por lo menos conversar, como para ponerse de acuerdo? Sí. Por favor, necesito que prendan sus micrófonos y prendan sus cámaras para yo poder verlos y poder, digamos, socializar lo que acabamos de ver, porque si no es muy difícil poder llevar, digamos, la conversación, ¿ya? Entonces necesito que prendan sus cámaras, activen sus micrófonos, ¿ya? Así yo los veo, ¿ya? Y podemos ir viendo, digamos, si hay alguna duda, alguna pregunta con lo que vimos hoy día. Ya recordemos que son 3 temas fundamentales: el tema del plan estratégico, digamos, cómo se arma, cuáles son las dificultades, qué cosas podemos encontrar en el camino, y cómo dentro de este plan estratégico hay 2 grupos que son fundamentales para tomar cada una de estas decisiones, que son los famosos stakeholders, ¿vale? Es decir, los grupos de poder dentro de la empresa, y estos grupos, digamos, informales, que también generan una fuerte, digamos, influencia dentro de la organización. ¿Hay alguna pregunta o duda o aporte? Buenas noches, dicen. En el caso, por ejemplo, bueno, en base a la experiencia que anteriormente tenía, que ha sido uno de mis primeros trabajos, se formó un sindicato. Y por lógica imagino que se ha dado de acuerdo a este grupo informal, ¿no es cierto? Pero lamentablemente... No, Lisa, perdón que te interrumpa. Los sindicatos están dentro de la organización formal, no informal. Ay, ya. El sindicato, de hecho, está dentro del organigrama de una empresa, ¿ya? Y responde a la cantidad de trabajadores que hay dentro de la empresa. Entonces, los sindicatos siempre forman parte de los grupos formales. Probablemente, eso sí, antes de formarse el sindicato, constituyeron un grupo informal. Sí, a eso justo me referí. Ya. Entonces, cuando ha iniciado este sindicato, lamentablemente ha ido muy en contra tanto de los trabajadores como de la empresa misma, ¿no? ¿Usted qué opinaría, o no sé si tendría alguna forma de, como recurso humano, empezar a trabajar dentro de este sindicato para que no vaya en desmedro ni de la empresa ni de los demás trabajadores, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque en algún momento nunca ha habido una afiliación total de todos los trabajadores al sindicato, sino solamente era un grupo, como estaba empezando, entonces ha ido, como le dije, ¿no? Y tanto nos ha desfavorecido a nosotros que no estábamos afiliados a su sindicato, como a los empresarios o los dueños de la empresa como ente, ¿no? Claro. Bueno, yo no creo no estoy en desacuerdo con que exista un sindicato. En todas las empresas existen, en las grandes empresas existen.
El tema es cómo nosotros conversamos con estos sindicatos, un poco lo que veíamos recién. Entonces, si yo tengo un plan estratégico, tengo que siempre tomar en cuenta estos grupos. Ya no puedo dejarlos de lado, porque son grupos que ejercen mucha presión. El sindicato, más que ser un grupo informal, forma parte de un stakeholder, es un grupo de poder dentro de la institución, ¿ya? Por lo tanto, son grupos a los cuales yo siempre tengo que tomarles mucha atención, ¿ya? Y cómo uno toma mucha atención de estos grupos, uno, sabiendo lo que piensan, sabiendo lo que dicen, pero además también involucrándolos dentro del plan estratégico. Ya, a nadie nos gusta que nos impongan cosas, nosotros los seres humanos nos gusta ser bastante autónomos, por lo general, ¿ya? No siempre, porque hay algunas teorías por ahí, la teoría X e Y que dice que existe gente que le gusta mucho que le digan lo que tiene que hacer, ¿ya? Y existen otros que en realidad son súper autónomos, ¿ya? Entonces no siempre funciona así, pero muchas veces estos grupos, cuando se sienten aislados, ¿ya? Y no se sienten parte de, digamos, los objetivos de la empresa y no se sienten parte o considerados por la institución, obviamente que siempre van a generar mucha irritación dentro de la institución. Cuando estos grupos son incorporados, por eso que es muy importante el rol estratégico que cumple el recurso humano ahí, en términos de, siempre es un nexo, siempre es, digamos, un socio para los, digamos, un compañero en términos de los trabajadores, pero también es un socio estratégico. Entonces, el rol que cumple el recurso humano ahí de mantener, digamos, siempre un poco la balanza entre cuáles son si los objetivos de la institución se cumplen, un poco lo que yo te decía, existen objetivos de la organización, pero también existen objetivos de las personas. Nosotros cuando trabajamos dentro de una organización también tenemos ciertas metas, también tenemos ciertos planes, ¿entiendes? Y muchas veces, o en ocasiones, los planes de la institución no están muy de acuerdo con los planes del empleado. O sea, por ejemplo, no sé, a mí me ha tocado mucho ver que muchas empresas no tienen una sala cuna y las mujeres, muchas mujeres quieren ser mamá, digamos, pero no se les ayuda ya en el tema laboral de tener una sala cuna, de respetar, digamos, los horarios digamos, las leyes en términos del pre y postnatal, ¿me entiendes? ¿No? Y en ocasiones inclusive esos pre y postnatal para la mujer son muy cortos. Entonces, no todo pasa, vuelvo a insistir, porque la empresa cumpla solo su objetivo. Yo como empleado también necesito y tengo requerimientos, ¿ya? O sea, necesito que haya equidad de género en términos de sueldo, por ejemplo, ¿ya? Necesito que las leyes laborales para la mujer sean más flexibles y se apliquen de verdad, ¿me entiendes? O sea, a mí me pasa que en una empresa donde trabajaba, claro, las mujeres salían una hora antes, pero, por ejemplo, te daban 2 horas de colación, una cosa así, ¿me entiendes? Y te alargaban el horario de la tarde. Por lo tanto, esas 2 horas de colación, claro, solo le servían a los que venían cerca. Pero la gente que venía de lejos, que tenía que hacer quedarte dando 2 horas vuelta ¿qué hacía? Y al final, ¿qué iba a trabajar? ¿Me entiendes? Entonces, cuando las empresas también ocupan esas triquiñuelas, por así decirlo, para mantener a la gente más tiempo dentro de la oficina, ¿ya? El más tiempo no te asegura calidad de trabajo. Entonces, es súper importante que el recurso humano tenga esa visión de alinear objetivos, ¿ya? Me refiero para ambos lados, no solo para un lado. ¿Paola? Continuando lo que usted decía, mire, yo voy a contarles una experiencia. Teníamos un jefe de auditoría. Su percepción, su pensamiento era que si uno se queda más horas en la oficina, produce más, logra mejor sus objetivos. Entonces, como que era un delito, entre comillas, irse a la hora, ¿no? Que nuestra hora era 5:30.
Entonces, eso ya era medio que mal visto. Que cuanto más trabajábamos, cuanto más estábamos concentrados en la oficina, hasta 2 o 3 horas más extras, que los objetivos se cumplían mejor, que tal vez ese horario nos hacía ver que trabajando bajo presión vamos a poder alcanzar nuestras metas. Por otro lado, alguna otra persona que también trabajó en mi oficina nos decía que él creía lo opuesto, que si uno se queda trabajando más horas, es que realmente algo está haciendo mal, que no puede cumplir su trabajo en las horas que a uno se le han propuesto. Entonces, que algo estaba mal ahí. Que si te quedas es porque no estás produciendo lo que tendrías que producir en el tiempo que tienes que producirlo. Entonces, a mi parecer, mi percepción es que hay un poco de los dos, ¿no? O sea, yo sé que tengo que cumplir desde las 8 en punto, cumplir mis objetivos por horas. Y bueno, si es que me ha faltado algún tiempo, pues yo por moral me quedo y continúo haciéndolo. Pero, o sea, tampoco me parece que uno tenga que trabajar como esclavo. O sea, una cosa es trabajar bajo presión y que te guste trabajar de esa manera, y otra cosa es que te obliguen, y igual por obligación a veces no funciona y no lo logras. No, evidentemente. Evidentemente, yo creo que todos hemos vivido esos jefes que le encanta que tú te quedes después de la hora de trabajo, y si te ve ahí, si son las 9, las 10 de la noche, consideran que tú eres un excelente trabajador. A mí también me ha pasado, yo también lo he vivido. Y es totalmente torturador, digamos, o sea, totalmente torturador. No. Luz. Dice, yo tenía, una percepción bastante diferente, por así decirlo, cuando uno trabaja en una institución pública como cuando uno trabaja en una institución privada. Claro. En la institución privada generalmente tienes el apoyo de tu recurso humano, tienes el apoyo de tus compañeros, en algunos casos tratas de ponerte la camiseta de la institución, trabajas para la institución, eres parte de la institución, entonces le tienes un amor y un cariño a la institución y creces junto con la institución. Esa era la filosofía que nosotros manejábamos de manera institucional en la entidad privada. Pero cuando me toca estar en una entidad pública, veo que tengo que bailar al son de cada autoridad que se posesiona año tras año. Como en un caso, un año viene una persona que dice, tienes que quedarte hasta las 9, 10 de la noche porque yo lo hago, y si ustedes se salen antes que yo, entonces no están produciendo. Los que decían, ustedes tienen que producir en el día, no pueden quedarse más tiempo porque tienen familia, porque tienen que estar con sus hijos, porque tienen ustedes una vida social fuera de la institución. Entonces, ahí uno ve esto de los stockholders como personal de primera, de segunda y hasta de tercera clase. ¿Por qué? Existen los que son consentidos del director, existen las personas que están siempre pendientes de lo que el jefe quiere, y son grupos generalmente. Y en las instituciones en las que yo he visto, tanto públicas como privadas, las secretarias tienen el poder. Si no le caes bien a la secretaria, no puedes entrar a audiencias, no puedes obviamente. Entonces, son situaciones que uno tiene que vivir constantemente en cualquier institución. Ahora, con cuestión de la planeación estratégica en las entidades públicas, que creo que eso no ha quedado un poquito claro, nosotros tenemos el plan estratégico institucional, que viene desde el plan, que se genera ya desde niveles nacionales. Entonces tiene toda una estructura, se maneja de manera diferente, y si bien el área de recursos humanos no puede responder a estas necesidades, es porque justamente a ti te imponen la gente. Si yo tengo un programa, un proyecto designado con presupuesto millonario, por así decirlo, para la ejecución de algo,
necesito profesionales capacitados, necesito gente que tiene experiencia en esa área, pero me traen estudiantes, me traen, qué sé yo, técnicos. No puedo hacer mucho. No puedo hacer mucho. O sea, recursos humanos muchas veces está, ni siquiera es el área de recursos humanos. Estamos hablando del área administrativa. Tanto administrativo como financiero. Porque, como le digo, se maneja de distintas formas. No, nosotros no podemos contratar alegremente a alguien con una hoja de vida escueta. Tiene que demostrar y demás cosas, pero algunas veces te imponen. Entonces, es complejo, es bastante complejo. Sí, Luz, yo comparto absolutamente contigo todo eso, digamos, que es muy complejo, sobre todo en el área de la administración pública, no solamente en Bolivia, en Chile, en Perú, en Argentina. Yo siempre comparo que en Latinoamérica, digamos, el tema burocrático, etcétera, extremo, o sea. Pero lo que sí rescato es que, bueno, se supone que esto, la pandemia nos ha enseñado bastante. Ya la pandemia nos ha enseñado bastante. Y una de las cosas que nos ha enseñado es que claramente aquellas instituciones que están o se resisten al cambio ya perecen en el tiempo. Esa es una realidad. ¿Ya? Entonces, es que desafortunadamente la única constante que existe es el cambio. Claro. No podemos seguir claro. Nosotros ateniendo a lo poco que tenemos y no cambiar, ¿no? Exacto. Y la preparación justamente es lo que hace a las instituciones, la preparación de su personal, la capacitación de su personal, cosa que desafortunadamente ni siquiera le llega presupuesto a esas áreas. Exacto. Entonces yo creo que en el fondo, digamos, si nosotros no somos capaces de entender este proceso que estamos viendo ahora, ninguno de nosotros pensó vivir un año 2020 como el que hemos vivido a nivel mundial, digamos, o sea, no está en los planes de ninguno de nosotros. ¿Ya? Cuando nos dimos el abrazo Año Nuevo, ya, y nos deseamos un buen año, jamás nos esperamos un 2020 como el que tuvimos, o sea, eso está claro, ya, y por lo tanto ha roto todos los esquemas de todos a nivel mundial, ya, entonces, obviamente que eso va a permitir, que siento que sí o sí se tengan que instalar ciertos cambios, ya, porque si no, tú te das cuenta que vas directo al fracaso, ya, o sea, el mundo de ahora no exige eso, ya. Bien, nos pasamos 15 minutos, lo siento, pero para mí es muy importante que cerremos las clases, que